que estuvo todo el tiempo en la guerra con él. Fue uno de esos. ¿De tu padre? Todos sus bienes. Se les expropió todo lo poco que tenían, que no era mucho. Pues, me salía el nombre. Y me acudía. Por cierto, yo tengo una anécdota. Directamente al escalafón del magisterio y a direcciones de graduada por la gran vivienda. Claro. Pues en mayo. Y el día del Carmen, la hija de la sobrina del director. Al contrario, si yo lo llevo, además me decía mi padre en una carta, en una de las cartas. Yo más pequeño, para hablar con mi padre, a ver si es que pasaba algo, si sabía algo. Era roja y negra. Era de naranja. Y bueno, pues el amigo mío, pues se cogió y dice, no te preocupes, que te voy a hacer. Barcelona allí y también se portaron estupendamente con tu madre, que con mi madre. Ese que estaban haciendo en Alicante, con pares de zapatillas o de alpargatas y pan y tal. Y los tocó a los otros dos. Que era un buen mecánico. Y cuando hacíamos la alerta, pues algunos gansos le hacíamos muy fuerte. Y decían boca. Les daban la cara y a otros no les daban la cara. Y un tío mío que les sabía caso profundo. 9 añitos tenía y los tiró de la piedra que estábamos subidos. Pero vosotros pudisteis identificar. Los balances que bajé, que casi me matan. De rodillas y cada uno. Iba al servicio y allí le leía. ¿Y luego qué hacías con el papel? El papel anda. Y digo, no me han caído ninguna patata. Ay, sí, hice la primera comunión en aquel entonces, tenía 11 años, porque doña Leo... ¿Tú sabes visto lo que pasó cuando la guerra? Dice, hombre, que no lo voy a saber si me lo ha contado ya todo. Un primo mío que le pidió aquí la guerra conmigo, mis hermanas. Y entonces yo me bajé ese día que estalló el movimiento, me bajé yo sola con un cubito a lavar al lavadero del desayuno. Fuimos a la casa de él y ya tomamos bien. Cuando entró Felipe González en el poder, estuvo atado. Era la gente, nada, cogerles, llevarles a un monte, a un pinar, y Por la noche, yo estudiando. Si eso no se me olvida a mí en la vida. En la vida se me olvida. Con una amiga de aquí de Segovia me llevó a verlo todo eso. Me acuerdo que entramos en el cementerio. Y soy hijo de Ángel y de Catalina, dos maestros recién casados en el año 1933. Y cuando estalló el movimiento nacional en el año 1936, yo tenía un año, porque nací en el año 35, y desde entonces, en mi casa, hasta el año 1975, prácticamente, ha sido una etapa de sufrimiento continuo, de escasez, de disgustos, de problemas con la familia, de desprecio, por decirlo así, de un montón de gente, sobre todo al principio. También en Segovia, el 14 de abril de 1931, se proclamó la República. Entre una explosión de júbilo popular, por fin llegaba la democracia a España. Escribió Machado: «Fue un día profundamente alegre. Muchos, que éramos viejos, no recordábamos otro más alegre. Un día maravilloso, en que la naturaleza y la historia parecían fundirse en el alma de los poetas y en los labios de los niños». Viéndole allí al amigo Machado en el ayuntamiento, en realidad teníamos ilusión porque queríamos que cambiaran las cosas, que hubiera más libertad, que hubiera tal. Y como se modificó también el plan de estudios, yo que los estudiantes pues siempre hemos sido un poco revoltosos. Federación Universitaria Escolar, porque consideraba que era la asociación de estudiantes
más apropiada para nosotros. Entre otras, habíamos hecho un teatrito parecido a lo de García Lorca. Habíamos muchos domingos a dar funciones a los pueblos y un coro. Nos dedicamos también a dar clase a los obreros en la Casa del Pueblo, unas clases de tarde a los analfabetos y tal, toda esa cosa, nada más de cultura. Los profesores eran, muchos de ellos, casi todos eran socios del FUE. Ángel Prieto, y era maestro, que le fusilaron, ¿no?, por la guerra civil, por querer modernizar el colegio. Fundó la mutualidad escolar en combinación con el Instituto Nacional de Previsión, y fundó una biblioteca, ayudó en colaboración con otros señores a fundar la cantina escolar, donde comían 60 niños desde el 1 de noviembre al 30 de abril. Los niños no pagaban nada, se mantenía a base de una suscripción popular. Participaban ciertos pudientes, vecinos pudientes de la localidad. La mutualidad era una aportación que hacían los discípulos de 10 céntimos semanales para la vejez y para otra, porque estaba dividido en dos cartillas, una de dote y otra de pensión, una que se cobraba a los 25 años y otra que se cobraba en la vejez. Y la biblioteca, que ya tenía pues 300 volúmenes en 1936, la deshicieron los falangistas. La tarde del 17 de julio de 1936, un sector del ejército encabezado por los generales Sanjurjo, Mola y Franco dio un golpe de Estado contra el gobierno democrático surgido de las elecciones de febrero. La guarnición militar de Segovia se levantó en armas durante la mañana del 19 de julio, cuando se leyó el bando de guerra en el mercado dominical del Azoguejo y en la Plaza Mayor. En el piquete de soldados marchaba el alférez Salvador Bernal, presidente de la Asociación de Estudiantes Republicana y Laica, FUE. Los militares insurgentes se hicieron con el poder en Segovia sin resistencia ni oposición en la capital, donde estaban concentradas las fuerzas de la Guardia Civil de toda la provincia. El que era presidente de la FUE estaba haciendo servicio militar. Era un abogado, como se llamaba, Salvador Bernal. Salió con el piquete que declaró el estado de guerra, porque el hombre, temiendo que lo cogieran, se refugió en el regimiento y le planteó al coronel el problema, que yo me van a coger a la mitad. Dice, no, tú eres alférez. Los profesionales, los alféreces, los que había de cuota. Dice, pues no salgas de aquí y se acabó. Cuando vi en el Azoguejo, que era él el que dijo, qué cosa más rara. Claro, si estaba y le habían mandado, pues no tenía más remedio, hombre. En la provincia, las organizaciones obreras y los partidos del Frente Popular secundaron la huelga general convocada por las ejecutivas estatales de UGT y CNT y organizaron mediante comités la resistencia en sus localidades, aprovechando que la Guardia Civil estaba concentrada en la capital. A la vez que paraban los tajos de la siega, la construcción y las fábricas, vidrio en la granja, resina en Navas de Oro y coca, los obreros organizaron guardias armadas para defender sus pueblos. Colocaron árboles en las carreteras para impedir el paso de los militares sublevados, que procedentes de Valladolid pretendían llegar al Alto del León, y por último intentaron cortar la vía del tren que venía de Medina del Campo. Así, durante varios días la legalidad republicana se mantuvo en estas localidades, hasta que la Guardia Civil volvió con algunas escuadras falangistas para establecer el nuevo orden golpista en Coca, El Espinar, San Ildefonso, Cuéllar, Nava de la Asunción, Bernardos, Navas de Oro, Vegas de Matute, Zarzuela del Monte. Sin disparar un solo tiro, a finales de julio, toda la provincia se había sumado a la sublevación militar. Mi abuelo se estaba afeitando y de repente le dijo a mis tías, yo creo que no está la bandera de la República, me voy a dar una vuelta a ver qué. Y pasó un avión con las insignias de la República, muy bajito, muy bajito, muy bajito, debía de ser viendo a ver qué pueblos tenían ya. Y me acuerdo estas palabras, papá, no diga nada ni hable con nadie, no, pero voy a dar una vuelta a ver qué pasa. Y vino y dijo, pues sí, está puesta la bandera de tal. Y entonces empezaron a detener y detuvieron a unos cuantos.
Y yo, pues cuando me dijeron que habían venido militares, entonces cogí las de Villadiego y me fui a unas cuevas que hay en el río. Estuve 10 o 12 días y porque me aseguraron que no me pasaba nada, que podía subir tranquilamente, yo y los que estaban conmigo. Por mis hermanos, por mi padre, por todos, bueno, pues que estaban en huelga y se hicieron cargo de la seguridad. Estaban haciendo guardias, sí. Esas guardias participó mi hermano. Desde el 18 hasta el 27 que entraron aquí. Y él sí participó pues en alentar a que había que defenderlo, la República, porque el obrero era el que trabajaba y el que debía de vivir un poquito mejor. La mañana del 19 de julio de 1936 se iniciaron las detenciones de todos los sospechosos de ser oponentes al golpe triunfante. Comenzaron por las personas que se habían comprometido oficialmente con la República en Segovia, ocupando cargos públicos en el gobierno civil, los ayuntamientos, la Diputación Provincial u otras instituciones. Conocedores del peligro, muchos se escondieron en domicilios particulares, desvanes, en los pinares, cuevas, para evitar ser detenidos, pero solo consiguieron prolongar su libertad unos días más. No solo se detenía a los militantes o simpatizantes republicanos o de izquierda, también caían presos los hijos, padres y hermanos de jóvenes que habían pasado a la sierra para defender la República, especialmente en La Granja, Balsaín y El Espinar. A estos familiares se les utilizaba como rehenes. Llegó mi tía Lía, según estaba en bata y zapatillas, toda desmelenada, diciendo: Emma, que han ido a detener a papá. Y entonces yo me bajé ese día que estalló el movimiento, me bajé yo sola con un cubito a lavar al lavadero del Desángel. Cuando estaba lavando pasó un señor que era de izquierdas, que vienen los falangistas, que vienen los falangistas, voceando por eso. Y yo no tuve más a bien que dejar allí el cubito y irme a la Plaza Mayor de Cuéllar a ver lo que pasaba. Y vi a todos los presos, a todos los de izquierdas, que les habían puesto allí ya, eso, y había un amigo de mi hermano que a mí me había dado por la mañana 20 céntimos y un botellín para que le comprara brillantina. Y claro, yo me acerqué a él al verle. Yo es que era muy atrevida porque la Guardia Civil apuntando, los falangistas de Valladolid apuntando. Y yo, allí había una tendedera de hombres sentados, pues qué sé yo, que habría 50 o yo qué sé, los que habría, todos los que hubieran podido recoger de por ahí, por las casas. Casa de Suárez, de Felipe Suárez. No era terrible. Tenían fábrica de resinas y mi padre pues hacía las cubas para la resina. El mismo Felipe Suárez le cogió con el coche y le llevó a la cárcel. En Sepúlveda nos tomaron declaración cuando entramos en la cárcel. El carcelero, al entrar en la cárcel, dice, bueno, ¿y esto? A ver, criaturas. Dice, pues ¿por qué es hija? Contestación dieron. A mi madre verla llorar mucho, de dar muchos gritos, de darse golpes contra las paredes. Eso es lo que recuerdo nada más, que estaba desesperada. Se quedaba con 4 hijos y uno en el vientre, 5. Y mi hermano tampoco, se marchó a Navafría nada más amanecer a ver qué había pasado con mi padre, a ver si estaba en la cárcel o a ver qué habían hecho con él. Y se marchó allí y cuando volvió al molino se enteró también de que habían venido a por él. Pero al otro día por la mañana fue la Guardia Civil al molino a por él. Me decían si no se había cometido ningún delito, porque el pensar no es ningún delito. Pero luego cuando fueron a por mí ya no me pude defender. Estaba yo comiendo. Me parece que era un poco arroz o patata o lo que fuera. Y no me dejaron meter la cuchara en la boca. Cuando sal para afuera. Entraron los del pueblo, que fueron los del pueblo. Y tira la cuchara y fuera. Y entonces cuando me detuvieron. La hicieron de todo, la metieron en la cárcel de todo. Metieron a unas mujeres, no sé si estaría también la madre de May, y entre ellas la llevaron a ella. Estuvieron 4 o 5 días en la cárcel de aquí de Cuéllar. Subió una tía mía con
un poco caldo, lo que fuera, me abre la boca, es un rincón sentada. Estos falangistas. Mi madre me mandaba a la cárcel a por la ropa de mi padre para lavarla. Y yo me acuerdo que las camisetas de mi padre, las camisetas, traían todos los ciurragazos de sangre manchados en las camisetas. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Pidieron voluntarias para fregar el gobierno. Entonces pues salí yo voluntaria. Estuve 8 días. Cuando llegué a fregar los sótanos, que estaban llenos de sangre de los reclusos, de los presos, dije que ya no iba. Me dijo la directora, yo no puedo ir, doña Teresa. Yo no voy porque tengo una niña y tengo que estar al cuidado de mi niña. Yo ya no bajé a limpiar los sótanos porque estaban llenos de sangre, de las paredes y todo, de lo que habían salpicado, de las palizas que habían dado a todos los reclusos. Porque allí había duchas y había todo. Y había que los pobres hombres iban allí, los daban cada paliza. Teníamos el servicio, lo mismo para los hombres que para las mujeres, para los dos. Veía usted hombres como castillos, que daba gloria de verlos, y al día siguiente iban como viejecitos. Porque, claro, les habían dado con verbajos. Porque, por ejemplo, me metieron presa en Calleriza. Yo no había hecho nada. Y cuando me metieron presa es cuando me dieron antes la paliza. A todas las daban, las palizas de la casa de infantes. Eran falangistas. No eran de aquí. Yo no conocía a ninguno. Y me dieron una paliza, unos falanges, que pa' qué, que casi me matan. De rodillas y cada uno con un verbejo dándome una paliza. Y no podía ni moverme. Los falangistas tenían autorización para detener personas, trasladar presos, interrogar en sus propios cuarteles, incautar armas o cualquier tipo de propiedad. De este modo, las nuevas autoridades, gobernador militar y gobernador civil, ampararon las sacas o paseos. Los falangistas recorrían la provincia sembrando el terror con el asesinato indiscriminado de las personas señaladas por las fuerzas vivas locales, cacique y párroco especialmente. Las víctimas no siempre eran las más destacadas en el terreno político o sindical. A veces se aprovechaban rencillas personales. En todo momento, las acciones de los falangistas estaban bajo el mando de las autoridades militares provinciales. En las sacas de presos, el pretexto oficial era el traslado de detenidos de las cárceles de Segovia a las de Valladolid, Salamanca o Burgos. Así, Pedro Natalías fue entregado a la fuerza que se presentó a recogerlo con orden del gobernador, delegado de la autoridad militar, para su traslado a Burgos el 15 de agosto. Una vez ocurrido el asesinato, la explicación oficial afirmaba que la víctima, al ser conducido desde la prisión de esta capital a Valladolid, saltó de la camioneta en la cual iba transportado, ignorándose su actual paradero. Hubo sacas de presos de las cárceles de Segovia, La Granja, Sepúlveda y Cuéllar, con más de 40 víctimas. Y un capitán de la Guardia Civil le echó fuera porque no había hecho nada. Falangista, digo yo que sería. A la cárcel de San Martín. Mi padre, antes de llevársele a matar, estuvo en la cárcel un día o 2. Le soltaron porque el capitán de la Guardia Civil que había aquí o que vino, pues le haría alguna declaración o algo y no tenía, o sea, no le encontró motivos para estar en la cárcel. Que ojalá hubiera estado en la cárcel porque se le hubieran llevado a Pamplona donde hubiera sido y no le hubieran matado. 2 o 3 o 4 días pues fueron a casa por él y no le hemos vuelto a ver el pelo. Se enteró rápido todo el pueblo. Al no venir a casa pues esa noche porque dijeron que iban a hacerle unas preguntas y menudas preguntas. La madre que le parió al cabrón que se quedó con el reloj de él. No se hubiera muerto antes de nacer. Y en la cárcel mismamente, todos los días, yo no dormía.
porque como estábamos gobernativos, ¿saben lo que es gobernativo? Pues yo estuve, me parece que 9 meses gobernativo, que no estaba condenado, no estaba procesado, y esperando todas las noches a que saliera el sol por la mañana para sacarnos, porque nos sacaban a la gente de la cárcel como sacan a los pollos cuando los van a matar, ¿entiendes? Y claro, así que se hacía de día y bueno, hoy ya me he salvado. Entonces, ¿sabes cuando empecé a odiarlos a esta gente? Fue cuando vi cuando fusilaban. Fusilaban a la gente, nada, cogerles, llevarles a un monte, a un pinar, y ahí les dejaban muertos. Ante las penas de muerte, algunos familiares se movilizaron e intentaron conseguir la gracia del caudillo para evitar la ejecución. Desde Nava de la Asunción, Inés García, esposa de Lucas Barbado, aglutinó al resto de familiares de los 11 vecinos condenados a muerte. Pidieron y contaron con la valiosa colaboración de algunos influyentes personajes conservadores de la localidad, como Luis Gil de Viedma. Escribieron al mismísimo Franco y lograron el indulto de 8, aunque el caudillo mantuvo la última pena para los 3 restantes. Por el contrario, los condenados a muerte de Coca no alcanzaron éxito en sus gestiones. Confiaron sus esperanzas en el párroco de su localidad, pero por el escaso resultado obtenido, parece que éste no puso el suficiente empeño. Visita a don Luis para preguntarle qué defensor pondríamos. Viaje a Segovia para poner el defensor. 16 de marzo, el juicio. 17 de marzo, viaje Saturnina, que era la hermana de mi padre, y yo a estar con don Gabriel para preguntarle lo que teníamos que hacer. 19 de marzo, visita a don José, el cura, Ismael, era alcalde, ya en el movimiento, que por cierto, cuando le fue a pedir la firma para que no les mataran, este señor Ismael la dijo a mi madre: es contraproducente. Como alcalde necesito el permiso del gobernador y en el terreno particular te la niego rotundamente. Este señor, cuando pasaba por orilla de mi madre, bajaba la cabeza. Después, 20 de marzo, viaje a Segovia para estar con el gobernador. 14 de abril, citada en la comisaría, porque tuvo una denuncia de las mujeres de aquí del pueblo, porque la perseguían. La denuncia decía que era una comunista peligrosa, que había pedido dinero con amenazas a don Luis Gil de Viedma para ayudar a la causa. En Segovia hubo 145 fusilados por sentencias de Consejo de Guerra. Los tribunales militares condenaban a muerte de modo arbitrario a cualquier oponente a la sublevación. La mayoría de las víctimas eran los organizadores y participantes en la resistencia en El Espinar, La Granja, Bernardos, Coca y Nava de la Asunción. Ninguno de los fusilados había cometido delito alguno contra las personas o contra las propiedades. Y yo ya con 8 años estaba ya deseando de que me llegara el día que me llevara mi madre a ver a mi padre, cada 15 días o así. A mí me dejó para último porque yo era el mayor. Y era el que conocía a mi padre. Resulta que cuando me llevaron, qué casualidad, ese mismo día, a las 5 de la mañana, me fusilaron. Una tapia que había y había unas piedras. Y claro, los intentamos asomar y vimos todos allí, fusilados, y un hoyo muy grande con una sábana. Y lo vimos, pero se da cuenta un fascista, un hijo puta, y con la culata del fusil nos tiró a mi madre de las piedras que estábamos subido viéndolo en la tapia y a mí. Servicio especial para mañana. Y ya se sabía que era eso. Y había un sargento que tenía mala calaña y te decía: ¿tú cómo quieres morir? Así, joder, como si tal cosa. Y le decían: tú estar muy visto en Guadalajara algún día tal. Se contestaban, iban a morir. No había
había sorteo. Cogían la lista, como lo hicieran, lo hacían. O por abajo, por arriba, o los apellidos, o lo que fuera. Nombrados por la noche. Siendo varios, era más valor. Dijeron viva lo suyo y ya está. Y ya vendrán los nuestros y bueno, majo. Y entonces mi padre dijo, dice, a mí no me tapéis los ojos, dejarme así. Dice, que atados se puede con todos. Venir aquí uno a uno, venir aquí. Entonces veremos a ver qué son los valientes. Porque, sobre todo la de despedida, tantas veces la hemos leído y tan emborronada estaba de las lágrimas que casi no se podía ni leer, ¿eh? Yo ya porque me la sabía de memoria. Pero me decía mi padre en una carta, en una de las cartas, que nunca hizo nada, al contrario, que lo que hizo era por bien de España y del obrero. Entonces que siempre fuésemos con la cabeza muy alta, que no nos acobardáramos nunca y que frente a frente con cualquiera. Madre, a ti, madre adorada, que llorarás perpetuamente mi caída, a ti, mujer heroica, que tejiste la existencia con los hilos sangrantes del dolor y de la amargura, a ti dedico mis últimos pensamientos. Has sufrido heroicamente el angustioso sentimiento de la pérdida de tus hijos. Has resistido con temple de acero los dolores de tanta desgracia y sabido sublimizar la pena pensando en la noble causa que tus hijos personificaron. Su idealismo puro y acendrado les llevó a la tumba, en circunstancias trágicas doblemente lacerantes. Has seguido viviendo para consagrarte a su recuerdo triste y a los cuidados de este último hijo que te quedaba, cifrando en él toda tu ilusión y tu esperanza. Pero ahora, cruel ensañamiento, te le roban también del mismo modo cobarde e inicuo y por la misma nobleza de pensamiento. Soporta mi caída, madre adorada, con la misma entereza que tuviste para la de mis hermanos ejemplares. Consuélate pensando que hemos sucumbido en nombre de la libertad y de la fraternidad humana. Considérate honrada con haber sido madre de quienes dieron su vida por liberar a los hombres de su esclavitud milenaria. Levanta la cabeza orgullosa de haber tenido 3 hijos mártires de una idea humana y de una cualidad noble. Y no te rindas ante el sufrimiento para que puedas vanagloriarte de tu heroísmo y del de tus hijos adorados. Si algún día vieras cristalizado en realidad nuestro pensamiento, esa sociedad hermanada y feliz que tantas vidas exige, te estimulará, te venerará y te protegerá espléndidamente, haciéndose eco de tus sacrificios y de los nuestros. A raíz de la ofensiva republicana de La Granja en mayo de 1937, los militares sintieron el peligro que acechaba Segovia por la cercanía del frente de batalla y la posibilidad real de que en una acción rápida pudieran ser liberados los presos políticos. En ese verano y hasta diciembre de 1937 fueron trasladados al fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, 294 segovianos que habían sido condenados en consejo de guerra. El 22 de mayo de 1938 se produjo la más famosa fuga de las cárceles franquistas. 796 presos escaparon del fuerte de San Cristóbal después de desarmar a los guardias. De ellos, 207 murieron ejecutados, donde eran sorprendidos. Tan solo 3 alcanzaron la frontera francesa. De los 74 segovianos que participaron en la invasión, solo José Marinero Sanz consiguió el objetivo de llegar a Francia. Encontraron la muerte 21 segovianos asesinados en la caza del preso. Salieron todos. Lo que es que como se escapó un soldado y no le pudieron alcanzar, que bajó a Pamplona, los que lo vieron mal ya se volvieron y se metieron. Los más atrevidos siguieron. A todos los que iban cogiendo los mataban como a conejos. Pero luego, como la aviación llegó enseguida, según nos iban disparando a todos. Y mi padre ha comido hierbas y caracoles. De eso se mantuvo 8 días. Se fueron a pedir a un pueblo ya para entregarse. Ya no podían más. Porque como no pudieron pasar la frontera, llegaron a una casa y los dijeron que pasaran. Los dieron de comer
y según estaban comiendo llegaron los falangistas con las metralletas y ya fue cuando los metieron presos. Antonio Casas, Francisco Hervás y Francisco Herrero Casado serían fusilados el 8 de septiembre junto a otros 14, considerados los organizadores de la fuga. Ya les juzgan y les echan por la fuga, eso, y entonces les meten al calabozo, que dice que bebían el agua, lo que caía por las paredes. Salían para comer y había uno que dice que según iban saliendo los iban dando con la correa. Los soldados que vigilaban las prisiones tenían órdenes rigurosas de hacer fuego cuando los presos se asomaran a las ventanas. Así hay heridos e incluso muertos por disparos de los centinelas, mientras que los testigos coinciden en que las víctimas ni siquiera se habían acercado a las ventanas. En la cárcel vieja murió Teodoro Heras Díez en octubre de 1936 y Fausto Pérez Bonín fue herido grave. En 1946, Mariano Velasco Soria, alcalde Frente Populista de Cuéllar, murió en la prisión de Carabanchel mientras dormía en su cama de la celda 19. Justifican que, vamos, que es que se quería escapar. Le mataron en la cama, porque nos mandaron la ropa con las balas así señaladas. En la ropa. En la manta que estaba arropado. Que luego nos mandaron la ropa. Pues entonces estábamos los dos, coincidimos que estábamos malos. Yo recuerdo que estaba acatarrado y él me parece que estaba con diarrea, una cosa de esa. Y entonces pides permiso y te quedas en la celda. Incluso el médico nos veía. Y estábamos paseando, pin, 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 pin. Y en la ventana enfrente, y de pronto ¡paz! Oye, acercaron a darle en mitad de la cabeza, en la frente. Cayó redondo el rayo, el pobre. Oye, entonces me di cuenta de lo que era, me retiré todo lo que pude de evitar. Entraron enseguida, que era un disparo de gente de fuera, y nada. Y a la familia le dijeron que había pretendido escaparse, si no podía escaparse. Aunque son evidentes los diferentes grados de penalidades en cuanto a alimentación o hacinamiento entre los distintos centros de reclusión, prisiones, batallones de trabajadores, destacamentos penales y campos de concentración, en todas ellas los presos tenían unas mismas realidades de humillación y adoctrinamiento, pues estos eran los objetivos del franquismo con los presos políticos. La comida era fatal, eso no era comida. El desayuno era bueno y la comida de mediodía de los domingos también no era muy mala porque nos daban un chorizo con fideos. Pero los demás días nos daban el cocido al mediodía. Y la sopa, la berza con ese y un cachito de carne y un cachito de tocino, pequeñito. Pero por la noche nos daban lentejas con sapos negros y con la paja y con hieros. Con hieros, unos hieros que los comían los ganados, sin limpiar. Y con los visos que tenían las lentejas. ¿Me entiende? Y aguacate, que eso se lo había oído usted a todos los presos. A los de Pamplona y todo. Ese era, y nos daban un bollete de pan, de eso de integral, de maíz, que no había quien le comiera. Duro y malo. De desayuno la leche, café con leche, el bollo de pan. Y me daban a mí, aunque me daban a la 1,25 para la niña, pues me daban a mí un platito de sopa para ella y un cocito de leche para ella. Eso ya era cosa de los presos. Y resulta que luego nos daban mundas de patatas, que yo no sé quién se comería las patatas. En la cárcel se comían judías y huevos fritos de vez en cuando. Pero yo como no comía nunca porque yo no sé de qué medio se valió mi madre, menos en prostituirse, que no me faltó la comida ningún día. Por la mañana salían y te lavaban la cara como podían y el váter pues te ponían unos cubos en los pasillos, salías a mear allí, porque claro, había tantos que yo no sé ni dónde estaban los meaderos de la cárcel vieja. Fatal, 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 fatal. Allí lo que nos comieron fueron los piojos, llenas hasta los topes. Celdas que se habían construido para uno, pues por lo menos 10 o 12 los que cupieran. Muy regular. Mal. Menos mal la ayuda de la familia luego, que venía a Segovia y iban las familias todas las semanas.
Me acuerdo el primer día que llegué, yo soy muy mal comedor, y me echaron el cazo de lentejas y digo, no me han caído ninguna patata. Se los di a los otros, se los volqué y me puse a la cola. Me vio él. No me pegó nada más que que bueno, dice que no se le vuelva a ocurrir. En Munguía, allí estuvimos en el plan campo de concentración. Allí había soldados, pero ahí no se metían con nosotros para nada. Allí no se metían más que pasamos más hambre que en cada celda, que sería aproximadamente, pues no sé, como la mitad que esto, 12, 14. En el suelo pues arreglaba porque con la manta de 2 se tapaban 3 y cosas de esas. Luego ya en Murguía dormimos mejor, en unas habitaciones mejores. En el campo de concentración lo mismo, con un frío. Dormíamos en una especie de galería que luego he visto yo cuando estuve la segunda vez, que las habían prestado ya. Pero era como unos patios con porche, y arriba estaba, cuando nevaba, nos caía. Entraba la nieve, una mantija para cada uno. Hasta allí llevábamos nosotros una colchonetica de casa. 7 camas en una celda y al otro lado lleno de colchones. Pues éramos unos 60. Sí, en los colchones, en el suelo. Yo primero dormí en el colchón hasta que me tocó la cama. Sí, lo llevé yo porque sí, el primer día en un petate con pajas. Luego ya me llevó mi padre el colchón y yo, mi niña, tenía una cunita. Y teníamos una mesilla de noche. Eran 3 niños. Mi niña y 2 niños. Cuando fuimos a Salamanca, estaba en la cárcel nueva, que estaba recién hecha. Y claro, pues enseñó la cárcel vieja y que viene aquí, ustedes, claro. Pues estaba lleno el comedor, pero estaba habilitado para dormir. Y dormían en 40 centímetros, teníamos que dormir de lado. Hubo pocos días así, pues sí, éramos ahí bastantes. En un servicio que había más ratas que... De allí pues conocí la cárcel vieja, conocí la provincial, conocí Santi Espíritu, y de allí nos llevaron a Santa María de Nieva, porque es que iban a hacer un puente de la carretera que va hacia Arévalo. El capataz, allí nos llevábamos guardia de nada, pero claro, a la cárcel allí no se escapaba nadie, porque sabíamos que algunos que lo habían intentado habían caído. Y luego de allí, de Santa María de Nieva, nos llevaron a La Espina, al monasterio de La Espina. Nos llevaron solo los que estábamos en edad militar. Cometimos una torpeza nosotros. Te preguntaban, te apuntamos para canjeo y canjearte por un prisionero de la otra zona. Ah, pues sí, pues sí. Cuando luego pusieron en libertad a todos los demás, los que nos apuntamos a canjeo, otra vez nos lo dieron a trincar. Claro, era una artimaña para decir a ver quiénes son los más significados. Claro. Porque allí en La Espina eso ya no era prisión, en realidad era un campo de concentración. Por la mañana, levantarse, formar, pum, pum, pum. Y claro, al desayuno, de los tradicionalistas. Y por la noche se volvía a cantar cuando se pasaba lista. Y formar todo el mundo, llegaba al cura, decía en el patio, en la vieja era en el patio, nosotros todos en la galería. Oyendo la misa y se acabó. Pero era obligatorio entonces, la misa. Sí, no te podías escapar. ¿Y el que no quería? No había ninguno que no quisiera. No había posible. Que no quisiera. Se pasaban lista todas las noches, nada, biblioteca, nada. Biblioteca, yo entonces tenía una memoria fantástica, yo había leído muchísimo. Y en la celda que me tocó a mí, en la cárcel vieja sobre todo, los meses que estuve allí, pues yo les conté el Conde Montecristo, les conté Barros y Caña de este y tal. Y se jugaba al ajedrez, se hacían de cartón, de una escoba de esa de madera, del mango de la escoba, hacíamos las fichas de ajedrez perfectas. En un rincón teníamos 2 cubos de estos de los albañiles de hierro y ahí hacíamos nuestras necesidades. Nos tenían puesto un biombo con 2 cubos, porque como no nos daban nada más que 1 hora por la mañana y otra hora para comer, pues fíjese usted, la que te daba gana, pues como no había servicio, pues lo tenía que hacer allí. Todos los días se cambiaba esos calderos, los 2 calderos. Sí. En mi celda
Estábamos 7 personas. Todos teníamos un colchoncito de casa. Ese colchoncito lo colocábamos y otro a los pies. Y dejábamos libre el rincón que estaba el váter. Por las noches, para levantarte, ya teníamos estudiado dónde poníamos los pies. Te ponías de pie y entonces alargabas el pie para ponerlo entre los dos cuerpos. Hasta que llegabas cerca de la pared, te dejabas caer, ponías la mano contra la pared, echábamos el otro pie y ya estabas enchufado al váter. Acostumbrado a estas cuestiones, nos permitieron que pintáramos la celda. Dijeron que sí, que nos daban autorización para... Nos hicimos con pintura y para darle una mano de cal. Entonces, como la celda estaba húmeda, todos decidieron dormir donde les permitió el oficial. Y en la celda nos quedamos Artalejo, el de la librería Cervantes y yo. El de la librería Cervantes decidió cambiar de sitio. En vez de dormir pegado casi a la pared, se vino para la parte de acá. Y acostumbrado todas las noches a levantarse y a hacer con las manos, se despertó medio dormido, hizo con la mano así, y se pegó un jarrón. Le cayó a Terrayón, y Terrayón, todo cabreado, coño, ¿qué hace el librero? Pues me podía haber caído a mí, lo que pasa es que yo quedé en la parte de acá. El 14 de noviembre decían que entraban los rojos y nos trasladaron a otros presos a Segovia, hasta Santa María de Neva. Pero allí muy mal. En Santa María estábamos 60 en una como mi comedor. Eran tres celdas y las quitaron los tabiques. Dicen, en marzo, si no abren, todas caemos malas, porque estábamos, pues eso, como intoxicadas, como de que no recibíamos aire. Salíamos, nos daban 1 hora para lavarnos, para lavar la ropa y para desayunar, que a las 8 de la mañana estábamos desayunando en el patio. Yo era la que rezaba. A mí me cogieron la que rezaba. Pues yo decía, a ver, háganme el favor, cállense. Que vamos a rezar antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar. El Padre Nuestro, la Ave María, porque luego bajaban, espérese, luego nos cerraban las ventanas, porque luego bajaban los hombres a ese patio. Desde septiembre hasta 41. Ajá. ¿Y tú, por ejemplo, fuiste a verla, a tu madre? Sí, íbamos cada 8 días. Mi padre nos daba de visita los jueves y los domingos. Entonces íbamos un día yo y mis hermanas y otro día mi padre. Y cuando fuimos a mi hermana estaba en un mar de lágrimas. Eso es que... Pero la vimos con el pelo y ya parece que respiramos. Pero mi hermano Elías fue el día de la Merced, que es la patrona de los presos, ya después de la guerra, al fuerte de San Cristóbal, a Pamplona. Y ese día dejaban entrar a los niños que besaran a sus padres. Y cuando llegaron a mi hermano no le dejaban ya, porque ya se había pasado la hora. Entonces se puso a llorar y se coló por entre las piernas de un guardia y se metió a la cárcel. Y entonces ya pudo besar a mi padre. Cada familiar iban 2 mujeres cada 15 días. Se pagaban el viaje entre todas, como había tantos presos allí, y llevaban sacos de comida, cada uno con su talego para los presos. Y cada 15 días iban 2, no sé si llevaban 4 o 5 sacos de comida entre 2 mujeres. Metían una camioneta que subían por carretera y luego ellas subían por el atajo. Eran 5 kilómetros así, cuesta arriba. Mire, llegamos arriba al fuerte de Pamplona y había a la derecha muchos militares con mucha lumbre, pues sería en el invierno. Y nos hacían entrar allí a calentarnos. Pero anda que luego para entrar a donde fuimos, donde todos esos cerrojos. Pero qué insultos oíamos en el tren. Ay, madre de Dios. Anda, pues que hablaban cosas que te dolían, pero tenías que callar. En un sótano estábamos nosotras de unas 50. La misa era en una habitación, la cerraban y allí se iba a misa y no dejaban salir para nada. Y yo algunas veces me salía y decía que era que me mareaba. Había que ir a confesar y a todo. Mi hermana dice, oye, madre, digo, pues tú dices 4 tonterías y andando.
daba charlas, claro, a favor de ellos todos. Eso era natural, a ver. Alguno echaba sermones y eso, todo ya digo, pues a ver, arrimado a la manta. De vez en cuando teníais que cantar el cara al sol y saludar brazo en alto. Ah, sí, eso claro que había que cantarle. Yo movía los labios algunas veces. Bueno, pues en Segovia le tuvimos muy bueno, se llamaba Juan, era un fraile. Pero en Santa María, eso era un veneno. Los capellanes de Santa María nos hilaban las piernas. Si tenemos cascabeles, le sonamos. ¿Por qué? Porque nos trataban muy mal. Nos decía cosas muy malas. Pues que nos tenían que matar a todos, que teníamos que estar todos debajo de la tierra, que tal, que cual, muy malo. Ir a todos los sábados a darnos la plática. Y nos envenenaba la sangre. Y en cambio, don Juan, el padre Juan, que le llamábamos, era un bendito. Como en Segovia, nosotros estábamos en la capilla y los hombres estaban en las galerías. Por la Pascua Florida nos teníamos que confesar. Todos los días de Cuaresma, todos los viernes, pues teníamos que hacer, pues hacían dos maestras. Metieron a dos, eran maestras, y ellas nos hacían el rosario y todas esas cosas que decían. No, por una ventana, o ahora que fuimos una vez y había un pasillo y él a un lado, nosotros a otro, y había un guardia pasando. Pues, nosotros le vimos, como hacía que no le veíamos los 3 años de la guerra, pues claro, le vimos más mayor, más estropeado, me decía, estoy bien, nos decía. Luego cuando fuimos a verle, cuando estaban con Gamutos, haciendo lo de... El Valle de los Caídos. Allí iban, se levantaban, se iban a trabajar y luego iban a comer a su casa y a cenar y a dormir. No podían salir de allí. La mujer podía ir o venir a Madrid, pero ellos no. Este hombre que no duerme, está toda la noche. En la manta y todo. Con un cepillo de estos de la ropa. Estos de pajas. Cepillando la manta. 3 platos de estos de los militares y llenamos de piojos. Por la noche, yo estudiando en un libro que tenía él de estos de albañiles, de polígonos y cosas de esas, dice, mira, esta letra con esta, dice esto. Esta y esta dice esto. Así que a estudiar. Y yo pues sentado en el petate, una vez matando la miseria y otra vez pues leyendo. Y dije, oye, Salcedo, me decía yo, Salcedo, esta letra con esta que ya no me acuerdo cómo se dice. Tanto familiares como expresos sufrían las coacciones, desprecios y humillaciones por parte de las autoridades franquistas, alcaldes, falangistas, guardias civiles y párrocos, pero también por los vecinos de siempre. Había episodios humillantes en todos los ámbitos de la vida pública, en la compra, en la iglesia, en la calle, en el ayuntamiento. Pues hablábamos cuando muy tarde con la puerta bien cerrada. Pero si para ir de aquí a Martincano, ya ve dónde está, teníamos que sacar pasaporte, un salvoconducto. Y para ir a dar a cualquier sitio. Y a las 7 de la tarde, sin salir nadie de casa, como si no existiéramos. Sí, y está un año en casa y luego empieza ya a trabajar los pinos. Tenía que presentarse cada 15 días en el cuartel. Una obra de teatro, Las hijas de Don Luis, aquí en la casa que tenían un jardín enorme. Y fuimos pues para todas las niñas de la escuela. Y a mí la maestra, en vez de ir con las niñas de la escuela en formación, me dejó en la clase y me mandó sola media hora después. Pero había que comer y había que ganar. Pues ya no llevaba, pero traía. Iba al rastro y compraba telas y las vendía. Iba por los pueblos a venderlas. Llevamos todos los hijos de lo que habían fusilado y de lo que estaban en la cárcel, que eran muchos. Y claro, cuando nos metimos allí, nos hacían, antes de comer y eso, nos hacían rezar, nos hacían cantar el cara al sol, nos hacían con la mano arriba, y me puse yo en contacto con 2 chavales. Resulta de que estábamos allí y le digo, no vamos a... Y habían que tocar una esquililla para agarrar la cuchara.
nos pusimos en contacto, pues no rezamos ni cantamos a corazón ni nada. Y resulta que los cabrones me vendieron, me dijeron que sí, lo después siguieron. Y claro, como me quedé yo solo, digo, pues yo lo he dicho y no lo hago. Yo digo de no cantar, no canto, no dije de no de levantar la mano, tampoco lo levanté, ni cantar, menos cantar el corazón. Me agarro la cuchara y me pego un manotazo en toda la mano y ya. Dice, ahora fuera del comedor. Y claro, yo llorando por el callejón de las hermanas, me fui a la calle, ahora fuera del comedor, que no has cantado el corazón, ni has rezado, ni has... Había auxilio social y el comedor, que daban de comer a los niños que estaban los padres en la cárcel, o los padres en la guerra, o como fuera. Total, que mi hermano, el mayor, estando en la guerra, lo hacía siempre a mi madre. Como teníamos mi hermana más pequeña y otro hermano, yo ya era más mayor, la hacía mi madre, que no vayan los chicos al comedor, sus hermanos. Si tiene que vender lo que tiene, véndalo, pero que no vayan al comedor. En las fiestas se fue a meter debajo del tablao y uno que era un muerto de hambre porque estaba de obrero por la comida, le dijo, o sea, cuando se fue a meter mi padre, le dijo que no tenía derecho a meterse debajo del tablao. Y entonces se marchó a casa emponzoñado. Los falangistas pues se cruzaban y nosotros agachábamos la cabeza y decían, andad, andad. Si eran chicas, las chicas, como yo. Y si eran mayores, pues también a mi madre, joderos, que os han cortado el pelo. Y más que os tenían que haber cortado, que os tenían que haber cortado la cabeza. En el ayuntamiento, un trabajo que era hacer todo un mostrador para cortar las oficinas de la gente. Y bueno, pues cuando terminó, fue a pasarle la factura. Y este secretario, ese le cogió la factura y le dio un dinero. Y claro, mi padre dice, oye, que falta aquí dinero. Dice, coge eso si lo quieres y si no, nada. No te voy a dar más, así por las buenas. Le pagó la mitad y el resto se quedaría con ello, él. Mejor, 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 mejor. Roja, roja, comunista, 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 comunista. Digo, ¿y tú? Fascista. Fascista aún. No podíamos salir casi a la calle, se metían con una. Y cuando bajaba, que ya no llevaba leche en las lecheras que llevaba, ahí en la plaza me salían 2 o 3 de falangistas, de estos, de mi tiempo, a pegarme. Me cago en 10. Las tenía que haber conservado yo esas. La de cacharrazos que les pegaba. La de leches que se han llevado mías. Y saliera por mí con una navaja. Ay, la leche. Es mejor no acordarse. De mi edad, y mayores de mi edad, claro. Igual con la camisa azul y las flechas. En una ocasión, pues daban aquí los falangistas, daban juguetes para los niños. Y me cogió un vecino, dice, vamos a ver si te dan a ti un regalo también, un juguete. Una señora más de aquí, que era falangista también, y al entrar por la puerta en el ayuntamiento, pues no se le ocurrió más que decirme, yo eso sí que no se me olvida tampoco, dice, a este no hay que darle nada, que es comunista. Al tener mi madre 2 hijos en la guerra, pues resulta que la tenían que dar 5 pesetas todos los días. Total, que el primero que van a cobrar el primer mes, pues resulta que dice, mira Vitoriana, no te voy a dar nada más que 3 pesetas, que son las que te corresponden, porque las otras 2 las tienes que dejar para el plato único. La quitaba todos los días 2 pesetas del plato único y la pagaba con 3. Total, que bueno, pues mi madre pues era así, pues dejarlo así, a ver, ¿qué iba a hacer? Ya acaba la guerra y el último mes que tienen que ir a cobrar, pues la hace firmar y la dice, cuando venga el dinero ya te lo daré. Y no se lo ha dado. Se quedó con el mes. También. Había gente muy mala ahí. Hijo de fulano y de fulano, padre, tu madre vive, sí, o tu padre. No, mi padre lo mataron. Yo decía sí, con un poco de énfasis. Sí, también nos hizo zapatillas.
y cajas muy bonitas con dibujos de papel y luego barnizadas. Las vacías eran de ganchillo para ponérnoslas. Luego mi padre, cuando escribía, y como mi hermano era más pequeño, le decía las cartas: no acobardes porque te diga que está tu padre en la cárcel, que no estará nada más que por defender ideales. Nadie puede decir en este pueblo que mi padre ha hecho mal a nadie. En la guerra, ni antes ni después. Nadie. Entonces, por algo sería. Únicamente porque defendía al obrero. Pues sí. Eres Celia Pilar del alma mía, mariposa que pasando por mi reja te aproximas a mi cama triste y fría, endulzando la amargura de la queja. Me despiertas con tus manos de azucena y me dices que a la Virgen has pedido que te quite el sufrimiento por ser buena, devolviéndote la sombra que has perdido, que tu alma se deshace de dolor, que no vives porque piensas noche y día, que te encuentras en el mundo sin tutor y eres niña para sufrir todavía. Yo despierto como niño por el coco, con el alma temblorosa al despertar, y riendo como si estuviera loco, digo en vano: abrázame, Celia Pilar. Y me pongo a pensar entristecido ese sueño que me hizo despertar y dejó mi corazón tan mal herido que no puede como antes palpitar. Quiero de nuevo volver a dormir, quiero de nuevo volver a soñar, porque creo de esta forma conseguir tu dulce boca besar y besar. Pero el silencio rompe una voz que en mis oídos siempre está, y de puesto en puesto corre veloz, centinela alerta, alerta está. Solo pedía justicia, hombre bueno y con pericia. Pensaba en el necesitado. Solo pedía justicia para el obrero marginado, víctima de unos ideales, engañado y traicionado por unos hombres desleales, y sin piedad fue encarcelado. Al verse allí cerrado y privado de libertad, su vida se fue apagando de pena y ansiedad. La soledad por compañía, la oscuridad un reproche, al no saber cuándo era de día ni cuándo era de noche. La celda sería carnal, que como cuentas de rosario sufrió un cuerpo acoso brutal. 15 días de prisión serían para él 15 años, y como Jesús en la pasión murió lleno de engaños. Porque me da asco que para qué hicieron lo que hicieron, ¿cómo no íbamos a sentir miedo? Pues cabreo no, me da pena. Me da ansia de no haber disfrutado de mi padre. Cuando era niño. Cuando entró Felipe González en el poder, estuvo atado, porque con las cosas que habían hecho los militares, esos fusilamientos en masa que habían hecho en los frentes y todas esas cosas, dígame usted, ¿a quién denunció Felipe González cuando entró en el poder? A nadie, porque vino el golpe de Tejero para cortar eso. El golpe de Tejero no trajo más que eso, cortar esas cosas, porque había gente militar con mucha responsabilidad de esas, y no nos interesaba. Por eso vino el golpe de Tejero. Sí, señor. Por el año que no se ha denunciado a nadie se ha denunciado con lo que han hecho esta gente. Hombre, por Dios, eso está mascado, que le ataron los pies, pero bien atados a Felipe. Y luego después ya, pues ya hace tantos años que ya van haciendo algo, pero es muy difícil ya aclarar muchas cosas porque ya son muchos años, mucha gente ha muerto, mucha gente ya no. Viene usted el caso de Argentina, mire, se están metiendo un poquito mano, que no llegan tampoco donde tienen que llegar, pero bueno, mire, sí están metiendo mano a eso. No tiene solución porque son muchos los años que han pasado. Se puede hacer algo, pero no, pero poco. Pues echar mucho salero que no lo ha habido hasta ahora, echar mucho salero hay, y aclarar muchas cosas que buena falta hacen. Pero no hay salero, hay todavía miedo que no tiene por qué haber. Sí, señor.
no tiene por qué haber miedo. Todavía existe el temor, fue tan grabado que todavía existe el temor, que no hay el por qué, pero que le hay, sí le hay, sí. No, eso ya ha pasado, todos lo hemos pasado mal, todos. No, yo le dije a una, oye, ¿tu padre ha estado en la cárcel? No. Habéis estado sin trabajo y... Ay, no, entonces no todos lo hemos pasado igual, ¿eh? Hay diferencia. Y yo creo que, vamos, se ha tardado mucho en hacer un algo. ¿Y qué pedían entonces ellos? Lo que tenemos ahora, nada más. Y para tener lo que tenemos ahora costó muchísima sangre y muchas cosas que pasaron. Porque nada más que pedían esto. Poder vivir todo un poquito mejor toda la gente. El 18 de julio de 1936, parte del ejército español se sublevó contra la democracia republicana. Al día siguiente por la mañana ya hubo encarcelamientos en Segovia, tantos que la prisión provincial se llenó y se tuvo que volver a habilitar la antigua cárcel, donde ahora está la biblioteca, y otras de la provincia. Comenzaba el sufrimiento para las más de 2.500 personas que ingresaron en la cárcel durante la Guerra Civil Española y también durante el franquismo en Segovia y provincia. Además, 370 fueron asesinadas en aquella época. El Foro por la Memoria de Segovia ha querido resarcir el dolor que tantos años han llevado en su interior los familiares de estos represaliados por parte del bando franquista. Viendo ese éxito de ese tipo de exposición itinerante, pues dijimos, ¿por qué no hacemos una exposición sobre los presos, que tampoco se han realizado? Y entonces, pues paralelamente, que recogíamos la información para el libro, íbamos recogiendo la información para la exposición, para los paneles. Lo lleva haciendo tiempo, con estudios, exposiciones, libros, conferencias. En esta ocasión se trata de una exposición que lleva por título Tras las rejas del franquismo. Para elaborar esta muestra, el Foro por la Memoria de Segovia ha recopilado datos y testimonios de 8 segovianos que sufrieron la represión y aún viven. Y claro, como nos dieron la subvención, compramos una cámara de vídeo, pues empezamos a entrevistar también a personas que habían sufrido prisión, que todavía, pues sorprendentemente y gratamente, desde luego, pues quedan 8 personas, 8 segovianos que sufrieron prisión y que están vivos y que pueden aportar todavía su testimonio, porque están pues bien de salud de cabeza y de memoria y demás. Entonces pues les hemos entrevistado. Han pasado los años y aún hay personas que tienen miedo de hablar sobre el tema. Porque hemos estado viendo que hay personas mayores, tanto familiares como incluso expresos, que no quieren hablar porque todavía tienen miedo. Y eso pues
el análisis que hacemos es que es un poco triste que en un país democrático, con 30 años ya de trayectoria de democracia, pues todavía haya gente que sienta ese miedo a que pueda pasar algo. Claro, porque nosotros decimos, ¿por qué hay ese miedo? La represión fue brutal. En una provincia como Segovia, que no había pasado nada, hay 370 víctimas directas que son fusilados, o bien de ejecuciones legales o de ejecuciones ilegales. Entonces son dos elementos que nosotros hemos analizado, que hemos visto y que nos parece un poco triste, y por eso hay la reivindicación siempre de las asociaciones por la recuperación de la memoria, de que esto se afronte de una manera ya seria y definitiva, de que se aporte, por un lado, justicia, porque eran los que defendían la legalidad, el régimen democrático de la Constitución de 1931, que era la Segunda República, y por otro lado, pues ese dolor que han ido teniendo durante tantos años, pues que se les alivie ese dolor, dándoles ese reconocimiento que merecen. Y además, con el tema de que estamos ya un poco últimamente con el tema de las exhumaciones, por favor, ya va siendo hora, a 72 años del final de la Guerra Civil, ya va siendo hora que el Estado se encargue, asuma su responsabilidad de trabajar las fosas, que haga las exhumaciones el Estado. Nicolasa Muñoz, estuvimos con ella casi 3 horas una tarde, y cuando acabamos todavía nos seguía contando cosas, y al final tuvimos que quedar otro día con ella porque nos seguía contando cosas, con una memoria fabulosa, con creo que 90 años, contándonos, incluso pues, se acordaba de las personas que habían estado presas junto a ella, se acordaba del nombre, del apellido, de dónde era, y esa persona, por ejemplo, Nicolasa Muñoz, estuvo con una niña, un bebé, con una niña de 1 año, año y medio, y estuvo en la cárcel porque su marido se había pasado, estaba en el ejército de Franco y se pasó a zona republicana. Entonces retuvieron a la mujer como represalia, que es una de las cosas, de las venganzas pues más tremendas que hemos visto en la provincia de Segovia. Por ejemplo, en La Granja, en Balsaín, hay muchos familiares presos, tanto mujeres como padres, que son encarcelados porque los hijos o los maridos han cruzado al otro lado de la sierra. Hay en torno a 20 personas, 20 mujeres de Balsaín que son arrestadas, encarceladas, sufren prisión porque el marido se ha pasado al otro lado. En Balsaín son 4 padres y una madre que son asesinados porque sus hijos, que eran militantes de Juventudes Socialistas Unificadas, pasan al otro lado. La familia Carrera pues es el ejemplo yo creo que más dramático. Encarcelan al padre y a un hijo de 14 años porque tres hermanos o 3 hijos de ese padre han pasado al otro lado porque eran de JSU. A los 2 meses o el mes y medio son asesinados el padre y el hijo en la zona de Robledo. Y luego, no contentos con eso, el régimen encarcela a otras 2 hermanas, a Eulalia y a Luisa. Y cuando acaba la guerra, las hermanas están todavía desterradas, después de la cárcel, son desterradas fuera de Segovia, sigue el castigo. Cuando vuelven a Segovia los 3 hermanos, pasan a la cárcel porque han luchado defendiendo la República. Como indica su título, la exposición tiene como tema principal a los presos republicanos en las cárceles segovianas. Cómo vivieron, lo que sintieron visto a través de sus cartas, sus efectos personales y, cómo no, la repercusión en sus familias. Hombres, mujeres y niños que a partir de ese momento quedarían en el pueblo como los padres, madres, esposas o hijos de los rojos. Y claro, pues siempre al entrevistar al preso, pues está el familiar, está cercano, y empezamos también a entrevistar a los familiares. Entonces ya nos vamos metiendo un poquito más, no solo en la vivencia del preso, sino también en las repercusiones hacia los familiares, las repercusiones de los hijos, de las esposas, incluso de los nietos. Y vamos entrando en un mundo importante que es el de las consecuencias de la represión franquista, que es muy importante y que las vemos y que bueno, pues así lo reflejamos tanto en el libro como en la exposición, que llegan incluso hasta nuestros días. Ese alcance que además se traslada a 4.374 hijos de presos que pueden ser hijos a lo mejor de 20 años, pero también hay muchos hijos que nacen cuando ya el padre está en prisión.
porque han ingresado en prisión al padre cuando la mujer está embarazada. Y hay niños que nacen estando los padres en cautiverio. Hay niños que conocen al padre cuando está todavía en la prisión. Y hay padres, que eso es lo más dramático, padres que son fusilados y han conocido al hijo en prisión. Y lo han conocido ni lo han podido coger en brazos, porque en las visitas pues tenían unas condiciones pues bastante lamentables, pues de una distancia enorme, con un pasillo en medio para que solo se podían ver, no podían llegar a tocarse siquiera ni dar un beso al niño. Entonces, esa represión tan brutal, tan grande, nosotros consideramos que no se ha hecho debidamente, tanto la transición como la democracia, no se ha hecho nada por saciar un poco ese daño, por aminorar ese daño, por resarcir un poco ese dolor que han tenido, por un lado ese dolor y por otro lado ese miedo que tienen todavía. Las víctimas de la represión republicana, las víctimas de la represión roja, como dicen los conservadores, tuvieron su rehabilitación, tuvieron sus homenajes durante todo el franquismo, estaban en las placas de las iglesias, resarcieron ese dolor, aliviaron ese dolor porque eran homenajeados y porque además pudieron tener su duelo, pudieron enterrar a sus muertos, y los que no los enterraron es porque no tuvieron la voluntad de enterrarlo, pero tenían todo el respaldo del régimen, todo el respaldo de la dictadura para haberlo hecho. Nosotros lo que queremos es que las otras víctimas tengan derecho a esa rehabilitación y a recuperar los restos de sus familiares y los entierren donde ellos correspondan, donde ellos quieran, y puedan finalizar ese duelo que dicen los psicólogos, que es que hasta que no tienes el cuerpo, los restos, físicamente los restos de tu familiar y los entierras donde tú quieres, hasta entonces no finaliza ese duelo. La muestra se puede visitar en la Casa de los Picos hasta el 19 de octubre. Ese día se celebrará también un homenaje a estos presos republicanos y se podrá ver un documental sobre el tema. El día 10 de octubre se presentará el libro Tras las rejas franquistas, que recoge información sobre las cárceles de Franco en la provincia de Segovia.
que estuvo todo el tiempo en la guerra con él. Fue uno de esos. ¿De tu padre? Todos sus bienes. Se les expropió todo lo poco que tenían, que no era mucho. Pues, me salía el nombre. Y la judía, por cierto, yo tengo una anécdota. Directamente en el Escalafón del Magisterio y a direcciones de graduada por la guerra civil. Claro. Pues entré en mayo y el día del Carmen, la hija de la sobrina del director. Al contrario, si yo lo llevo, además me decía mi padre en una carta, en una de las cartas. Para hablar con mi padre, a ver si es que pasaba algo, si sabía algo. Era roja y negra. Era de balance. Y bueno, pues el amigo mío, pues se cogió y dice, no te preocupes, que te voy a hacer. Fuentelomo allí y también se portaron estupendamente con tu madre, que con mi madre. Ese que estaban haciendo en Alicante, de zapatillas o de alpargatas y pan y tal. Y los tocó a los otros dos. Que era un buen mecánico. Y cuando decíamos la alerta, pues algunos gansos le hacíamos muy fuerte. Y decían boca. Les daban la cara y a otros no les daban la cara. Y un tío mío que les sabía caso por ejemplo. De 9 añitos tenía y los tiró de la piedra que estábamos subidos. Pero vosotros pudisteis identificar. Unos falanges que que casi me matan. De rodillas y cada uno. Iba al servicio y allí le leía. ¿Y luego qué hacías con el papel? El papel anda. Y digo, no me han caído ninguna patata. Ay, sí, hice la primera comunión y en aquel entonces tenía 11 años porque doña Leo... ¿No sabes visto lo que pasó cuando la guerra? Dice, hombre, que no lo voy a saber si me lo ha contado ya todo. Un primo mío que le pidió aquí la guerra conmigo, mis hermanas. Y entonces yo me bajé ese día que estalló el movimiento, me bajé yo sola con un cubito a lavar al lavadero del desayuno. Fuimos a la casa de él y fuimos a tomarnos bien. Cuando entró Felipe González en el poder, estuvo atado. Era la gente, nada, cogerles, llevarles a un monte, a un pinar, y por la noche, yo estudiando. Si eso no se me olvida a mí en la vida. En la vida se me olvida. Con una amiga de aquí de Segovia me llevó a verlo todo eso. Me acuerdo que entramos en el cementerio. Y soy hijo de Ángel y de Catalina, dos maestros recién casados en el año 1900. Fuera. Y entonces cuando me detuvieron. La hicieron de todo, la metieron en la cárcel de todo. Metieron a unas mujeres, no sé si estaría también la madre de Mari, y entre ellas la llevaron a ella. Estuvieron 4 o 5 días en la cárcel de aquí de Cuellar. Subió una tía mía con un poco caldo, lo que fuera. Me abrió la boca en un rincón sentada. Estos falangistas. Mi madre me mandaba a la cárcel a por la ropa de mi padre para lavarla. Y yo me acuerdo que las camisetas de mi padre, las camisetas, traían todos los ciurragazos de sangre manchados en las camisetas. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Pidieron voluntarias para fregar el gobierno. Entonces pues salí yo voluntaria. Estuve 8 días. Cuando llegué a fregar los sótanos, que estaban llenos de sangre de los reclusos, de los presos, dije que ya no iba. Le dije a la directora, yo no puedo ir, doña Teresa, yo no voy porque tengo una niña y tengo que estar al cuidado de mi niña. Yo ya no bajé a limpiar los sótanos porque estaban llenos de sangre.
de las paredes y todo, de lo que habían salpicado, de las palizas que habían dado a todos los reclusos. Porque allí había duchas y había todo. Y había que los pobres hombres iban allí, los daban cada paliza. Teníamos el servicio, lo mismo para los hombres que para las mujeres, para los dos. Veía usted hombres como castillos, que daba gloria de verlos, y al día siguiente iban como viejecitos. Porque, claro, les habían dado con verbajos. Porque, por ejemplo, me metieron presa en Calleriza. Yo no había hecho nada. Y cuando me metieron presa es cuando me dieron antes la paliza. A todas las daban, a todas las palizas de la casa de infantes. Eran falangistas. No, no eran de aquí. Yo no conocía a ninguno. Y me dieron una paliza, unos falanges, que pa' qué, que casi me matan. De rodillas y cada uno con un verbejo dándome una paliza. Y no podía ni moverme. Los falangistas tenían autorización para detener personas, trasladar presos, interrogar en sus propios cuarteles, incautar armas o cualquier tipo de propiedad. De este modo, las nuevas autoridades, gobernador militar y gobernador civil, ampararon las sacas o paseos. Los falangistas recorrían la provincia sembrando el terror con el asesinato indiscriminado de las personas señaladas por las fuerzas vivas locales, cacique y párroco especialmente. Las víctimas no siempre eran las más destacadas en el terreno político o sindical. A veces se aprovechaban rencillas personales. En todo momento, las acciones de los falangistas estaban bajo el mando de las autoridades militares provinciales. En las sacas de presos, el pretexto oficial era el traslado de detenidos de las cárceles de Segovia a las de Valladolid, Salamanca o Burgos. Así, Pedro Natalías fue entregado a la fuerza que se presentó a recogerlo con orden del gobernador, delegado de la autoridad militar, para su traslado a Burgos el 15 de agosto. Una vez ocurrido el asesinato, la explicación... 33. Y cuando estalló el movimiento nacional en el año 1936, yo tenía un año, porque nací en el año 35, y desde entonces, en mi casa, hasta el año 1975, prácticamente, ha sido una etapa de sufrimiento continuo, de escasez, de disgustos, de problemas con la familia, de desprecio, por decirlo así, de un montón de gente, sobre todo al principio. También en Segovia, el 14 de abril de 1931, se proclamó la República. Entre una explosión de júbilo popular, por fin llegaba la democracia a España. Escribió Machado: «Fue un día profundamente alegre. Muchos, que éramos viejos, no recordábamos otro más alegre. Un día maravilloso, en que la naturaleza y la historia parecían fundirse en el alma de los poetas y en los labios de los niños». Viéndole allí al amigo Machado en el ayuntamiento, en realidad teníamos ilusión porque queríamos que cambiaran las cosas, que hubiera más libertad, que hubiera tal. Y como se modificó también el plan de estudios, yo que los estudiantes pues siempre hemos sido un poco revoltosos. Federación Universitaria Escolar, porque consideraba que era la asociación de estudiantes más apropiada para nosotros. Entre otras, habíamos hecho un teatrito parecido a lo de García Lorca, haríamos muchos domingos a dar funciones a los pueblos y un coro. Nos dedicamos también a dar clase a los obreros en la Casa del Pueblo, unas clases de tarde a los analfabetos y tal, toda esa cosa, nada más de cultura. Los profesores eran, muchos de ellos, casi todos eran socios de la FUE. Ángel Prieto, y era maestro, que le fusilaron, ¿no?, por la guerra civil. Por querer modernizar el colegio, fundó la mutualidad escolar en combinación con el Instituto Nacional de Previsión, y fundó una biblioteca, ayudó en colaboración con otros señores a fundar la cantina escolar, donde comían 60 niños desde el 1 de noviembre al 30 de abril. Los niños no pagaban nada, se mantenía a base de una suscripción popular. Participaban ciertos pudientes, vecinos pudientes de la localidad. La mutualidad era una
aportación que hacían los discípulos de 10 céntimos semanales para la vejez y para otra, porque estaba dividido en dos cartillas, una de dote y otra de pensión, una que se cobraba a los 25 años y otra que se cobraba en la vejez. Y la biblioteca, que ya tenía pues 300 volúmenes en 1936, la deshicieron los falangistas. La tarde del 17 de julio de 1936, un sector del ejército encabezado por los generales Sanjurjo, Mola y Franco dio un golpe de Estado contra el gobierno democrático surgido de las elecciones de febrero. La guarnición militar de Segovia se levantó en armas durante la mañana del 19 de julio, cuando se leyó el bando de guerra en el mercado dominical del Azoguejo y en la Plaza Mayor. En el piquete de soldados marchaba el alférez Salvador Bernal, presidente de la Asociación de Estudiantes Republicana y Laica, FUE. Los militares insurgentes se hicieron con el poder en Segovia sin resistencia ni oposición en la capital, donde estaban concentradas las fuerzas de la Guardia Civil de toda la provincia. El que era presidente de la FUE estaba haciendo servicio militar. Era un abogado, como se llamaba, Salvador Bernal. Salió con el piquete que declaró el estado de guerra, porque el hombre, temiendo que lo cogieran, se refugió en el regimiento y le planteó al coronel el problema, que yo me van a coger a la mitad. Dice, no, tú el alférez, los profesionales, los alféreces, los que había de cuota. Dice, pues no salgas de aquí y se acabó. Cuando vi en el Azoguejo, que era él el que se dijo, qué cosa más rara. Claro, si estaba y le habían mandado, pues no tenía más remedio, hombre. En la provincia, las organizaciones obreras y los partidos del Frente Popular secundaron la huelga general convocada por las ejecutivas estatales de UGT y CNT y organizaron mediante comités la resistencia en sus localidades, aprovechando que la Guardia Civil estaba concentrada en la capital. A la vez que paraban los tajos de la siega, la construcción y las fábricas, vidrio en la granja, resina en Navas de Oro y coca, los obreros organizaron guardias armadas para defender sus pueblos. Colocaron árboles en las carreteras para impedir el paso de los militares sublevados que, procedentes de Valladolid, pretendían llegar al Alto del León y, por último, intentaron cortar la vía del tren que venía de Medina del Campo. Así, durante varios días, la legalidad republicana se mantuvo en estas localidades, hasta que la Guardia Civil volvió con algunas escuadras falangistas para establecer el nuevo orden golpista en Coca, El Espinar, San Ildefonso, Cuéllar, Nava de la Asunción, Bernardos, Navas de Oro, Vegas de Matute, Zarzuela del Monte. Sin disparar un solo tiro, a finales de julio, toda la provincia se había sumado a la sublevación militar. Mi abuelo se estaba afeitando y de repente le dijo a mis tías, yo creo que no está la bandera de la República, me voy a dar una vuelta a ver qué. Y pasó un avión con las insignias de la República, muy bajito, muy bajito, muy bajito, debía de ser viendo a ver qué pueblos tenían ya. Y me acuerdo estas palabras, papá, no diga nada ni hable con nadie, no, pero voy a dar una vuelta a ver qué pasa. Y vino y dijo, pues sí, está puesta la bandera de tal. Y entonces empezaron a detener y detuvieron a unos cuantos. Y yo, pues cuando me dijeron que habían venido militares, entonces cogí las de Villadiego y me fui a unas cuevas que hay en el río. Estuve 10 o 12 días y porque me aseguraron que no me pasaba nada, que podía subir tranquilamente, yo y los que estaban conmigo. Por mis hermanos, por mi padre, por todos, bueno, pues que estaban en huelga y se hicieron cargo de la seguridad. Estaban haciendo guardias, esas guardias participó mi hermano. Desde el 18 hasta el 27 que entraron aquí. Y él sí participó pues en alentar a que había que defenderlo, la República, porque el obrero era el que trabajaba y el que debía de vivir un poquito mejor. La mañana del 19 de julio de 1936 se iniciaron las detenciones de todos los sospechosos de ser oponentes al golpe triunfante. Comenzaron por las personas que se habían comprometido oficialmente con la República en Segovia, ocupando cargos públicos en el gobierno civil, los ayuntamientos, la Diputación Provincial u otras instituciones.
Conocedores del peligro, muchos se escondieron en domicilios particulares, desvanes, en los pinares, cuevas, para evitar ser detenidos, pero solo consiguieron prolongar su libertad unos días más. No solo se detenía a los militantes o simpatizantes republicanos o de izquierda, también caían presos los hijos, padres y hermanos de jóvenes que habían pasado a la sierra para defender la República, especialmente en La Granja, Balsaín y El Espinar. A estos familiares se les utilizaba como rehenes. Llegó mi tía Lía, según estaba en bata y zapatillas, toda desmelenada, diciendo: Emma, que han ido a detener a papá. Y entonces yo me bajé ese día que estalló el movimiento, me bajé yo sola con un cubito a lavar al lavadero del Desángel. Cuando estaba lavando pasó un señor que era de izquierdas, que vienen los falangistas, que vienen los falangistas, voceando por eso. Y yo no tuve más a bien que dejar allí el cubo y irme a la Plaza Mayor de Cuéllar a ver lo que pasaba. Y vi a todos los presos, a todos los de izquierdas, que les habían puesto allí ya, eso. Y había un amigo de mi hermano que a mí me había dado por la mañana 20 céntimos y un botellín para que le comprara brillantina. Y claro, yo me acerqué a él al verle. Yo es que era muy atrevida porque la Guardia Civil apuntando, los falangistas de Valladolid apuntando. Y yo, allí había una tendedera de hombres sentados, pues qué sé yo, que habría 50 o yo qué sé, los que habría, todos los que hubieran podido recoger de por ahí, por las casas. Casa de Suárez, de Felipe Suárez. No era terrible. Tenía fábrica de resinas y mi padre pues hacía las cubas para la resina. El mismo Felipe Suárez le cogió con el coche y le llevó a la cárcel. En Sepúlveda nos tomaron declaración cuando entramos en la cárcel. El carcelero, al entrar en la cárcel, dice, bueno, ¿y esto? A ver, criaturas. Dice, pues ¿por qué es hija? Contestación dieron. A mi madre verla llorar mucho, de dar muchos gritos, de darse golpes contra las paredes, eso es lo que recuerdo nada más, que estaba desesperada. Se quedaba con 4 hijos y uno en el vientre, 5. Y mi hermano tampoco, se marchó a Navafría nada más amanecer a ver qué había pasado con mi padre, a ver si estaba en la cárcel o a ver qué habían hecho con él. Y se marchó allí y cuando volvió al molino se enteró también de que habían venido a por él. Pero al otro día por la mañana fue la Guardia Civil al molino a por él. Me decían si no se había cometido ningún delito, porque el pensar no es ningún delito. Pero luego cuando fueron a por mí ya no me pude defender. Estaba yo comiendo. Me parece que era un poco arroz o patata o lo que fuera. Y no me dejaron meter la cuchara en la boca. Cuando sal para afuera. Entraron los del pueblo, que fueron los del pueblo. Y tira la cuchara y